Bien, la idea del formato, como os decía, primero vamos a ver tips y vamos a centrarnos lo que es en el tema central, ¿vale? Del Trello Event, que es conocer un poco, bueno, pues tips, digamos, de equipos a distancia, como digo yo, los más productivos del mundo, ¿vale? En ese sentido. Y luego nos meteremos en flujos de trabajo de Trello, de los tableros de Trello. Agradecer de nuevo, ¿vale? Vuestra participación, lógicamente a Atlassian, que es el Worldwide Organization, ¿vale? Para la matriz, digamos, de Trello, y como patrocinadores a Marketing Club, a Luis Estevez y JM Villarmea. Como os decía antes, ayudo a empresas a potenciar el rendimiento y la colaboración de sus equipos. Es mi core, digamos, es mi pasión, vamos a decirlo así. Y si os parece, vamos a comenzar por una serie de mitos. Vamos a hablar, que tan de moda está, de los equipos a distancia. Y fijaos cómo ha cambiado la cosa, porque llevo desde el año 2012, si no me equivoco, trabajando en organizaciones y equipos de trabajo. Y bueno, yo personalmente tengo otra empresa también que, bueno, pues que el 100% de la empresa trabajamos a distancia a nivel de coordinadores de ciudades, ¿no? Pero es brutal cómo ha cambiado, digamos, la necesidad antes, ¿no? Por parte del CEO, por parte, digamos, de la cúpula, vamos a llamarlo así, de las empresas, cuando antes llegaban a comentar, ¿no? Pues es que esto del teletrabajo no es para nosotros. Sí, para otros contextos o para otros sectores encaja mucho más, pero para nosotros no es encajable. Esto ha cambiado, o sea, no hay como una necesidad como la que tenemos para cambiar absolutamente todo, y luego hablaremos un poco de la cultura, porque eso ha cambiado y cambiará. Es la semilla que pondrá, digamos, pues el crecimiento, ¿vale? De los equipos a distancia, seguro. Y para mí hay tres mitos que son, bueno, me hacen gracia, digamos, ¿no? El famoso mito de es que no te veo, no sé si estás ahí. El presencialismo, me refiero a eso, al presencialismo. Bueno, pues debido pues, a la cultura, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Digamos, aunque cada vez ya, creo que el año pasado daban cifras de que el 56% de las empresas a nivel mundial ya permitían el teletrabajo. ¿Vale? Pero bueno, en España somos más tradicionales, digamos, en ese sentido, y sí es cierto que tenemos esa cultura del presencialismo bastante más arraigada. Y uno de los grandes mitos es el no te veo. Como no te veo, no sé si estás trabajando, ¿vale? Luego comentaremos. Y eso, de verdad, es una grandísima realidad y creo que lo sabéis. Se pierde todo el calor humano, José María. Es decir, claro, si con los teletrabajadores es que no es lo mismo, es que están en su casa y perdemos la magia, digamos, o pues eso, el poder tomarnos un café a media mañana, no se pierde, claro, parte se pierde, lógicamente, pero hay que complementar, hay que crear espacios para generar, en la medida de lo posible, ese calor humano, ese calor humano. Trello también hace relativamente poco, hace unas semanas, cuando empezó toda la movida esta del confinamiento, bueno, el equipo de Trello es auténticamente mágico para generar estos ambientes, porque aparte, bueno, creo que grandísima parte del equipo, sabéis que teletrabaja, digamos, en sus casas, y pues genera ciertas actividades súper cachondas, me vais a permitir la palabra, en el sentido, pues hace unas semanas hacían una actividad para ellos y abrieron también a nivel de Instagram, a nivel de redes sociales, de compartir nuestros espacios de trabajo, pues a través de un vídeo, ¿vale? Entonces sí se puede generar ese calor humano, salvando la distancia del calor humano presencial, pero lógicamente es un mito, ¿vale? Es un mito. Lógicamente se pueden generar actividades, ¿vale?, que generen ese calor humano. Si hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto, por favor, cerrarlo, que es importante, y abrirlo solamente cuando tengáis que comentar algo, porque si no me despisto mucho y... Bien,
No sé si me ha oído la persona o las personas, pero bueno. Silenciar, por ejemplo, por favor, los micrófonos, ¿vale? En el Zoom abajo a la izquierda, si movéis el ratón, tenéis un silenciar, un micrófono. Por favor, silenciarlo y quitar el mute, ¿vale? Cuando tengáis que intervenir, por favor, porque si no se escucha todo. Bien, en casa se rinde menos. Atento a este mito, atentas a este mito. Bueno, no sé si habéis probado el teletrabajo en esta fase de confinamiento y he oído en personas muy cercanas que acaban hechos polvo a lo largo del día. ¿Por qué? Porque en casa se rinde más, se generan espacios, no hay interrupciones, se generan espacios de concentración mucho más potentes. Así que es un gran mito. En casa no se rinde más. Digo, no se rinde menos, ¿vale? Esto está muy asociado al mito de no te veo. Y como no te veo, sé que no estás. Y como no estás, creo que no estás haciendo nada, ¿vale? Vamos a ver 3 pilares fundamentales para generar buenos equipos a distancia, ¿vale? Por un lado, está la cultura de la empresa, que no vamos a entrar en ella. Luego están los dos grandes pilares, que son las personas y los equipos. Ahí sí vamos a entrar. Bien, la cultura, simplemente comentar que desde el momento en que el cambio de teletrabajo, de equipos a distancia, viene desde arriba, ahí se empiezan a generar los verdaderos equipos a distancia, sin lugar a dudas. El resto son pruebas. He estado en organizaciones donde pues, recursos humanos, que suele, digamos, un poco abanderar estas iniciativas de, bueno, pues un poco pues, llevar la parte de conciliación y que suele abanderar estas iniciativas, eh, percibo en muchísimos casos que están aislados. Recursos humanos está ahí, abandera eso, pero no soporta, digamos, el beneplácito total, vamos a decirlo así, ¿vale? De los CEOs, de los gerentes, de los directivos. Pero ahora eso está cambiando. Y cuando se genera de verdad una necesidad y desde arriba hacia abajo quieren y potencian en los equipos a distancia, ahí sí se va a ver un cambio de verdad. Bueno, simplemente comentar eso. Bien, trabajo a distancia. Trabajo a distancia, como decía antes, el mito de, pues en casa se rinde menos, para nada. Yo llevo muchísimos años trabajando desde casa, teletrabajo pues desde hace ya bastantes años. Las personas que conozco y que, bueno, pues que tengo contacto con ellos, que teletrabajan, e incluso pues equipos enteros que teletrabajan, en serio os digo que acaban más cansados, más cansados. Pero bien, vamos a ver 3 partes, digamos, tres tips a nivel productividad personal. ¿Por qué? Porque lo tengo muy claro. Es decir, en la efectividad de un equipo, sí, vale, hay sincronía, hay comunicación, hay colaboración, pero luego cada uno tenemos que trabajar esas partes, ¿vale? Entonces, la productividad personal, efectividad personal, es vital para sincronizar y para que el equipo, para empujar el equipo. Bien, hay muchísimos tips, hay muchísimo que comentar en relación a la productividad personal, pero quiero centrarme en 3 aspectos. Uno, cuando trabajamos en equipos a distancia, sobre todo, ¿cómo trabajan los equipos más productivos del mundo? Es así, es así. Es decir, uno, tiene muy claro y por adelantado su tarea más importante. Luego lo veremos en los tableros. Es decir, sus prioridades. Antes de comenzar el día anterior, dejan en su tablero, en su gestor de tareas, claramente cuál es la tarea de valor, cuál es la tarea más importante, la tarea que realmente le hace avanzar. Primero lo tiene por adelantado, el día anterior lo deja ya fijado. Y en segundo lugar, ¿vale? Bloquea un momento que es el momento de oro a nivel energético. Abajo está la energía alta, energía media y energía baja. Estaréis conmigo en que somos pura energía. Es decir,
No es lo mismo hacer un análisis de venta, vamos a decir así, del equipo de ventas. No sé, si mi energía a nivel, pues yo mismo, ¿no? Es decir, mi momento alto de energía claramente es a primeras horas de la mañana. Si ese informe de ventas lo tengo que hacer a las 7 de la tarde, estoy muerto. Lo podré hacer, lo dejaré para el final, pero desde luego mi atención, mi lucidez, mi concentración, mi talento no va a ser lo mismo. Para nada. Entonces, esas personas tienen que elegir su tarea clave, identificar su tarea clave, asociar, pensar, ¿vale? ¿Cuál es su momento clave? Su momento de oro a nivel energético, ¿vale? Y asociar tarea clave y momento. Eso es puro oro. Hoy en día no se gestiona ni nunca. Bueno, se gestionó el tiempo. ¿Cómo se gestiona el tiempo? Si es que el tiempo no se gestiona. Lo que se gestiona es nuestra energía. Nuestra energía es lo que se gestiona. Eso sí, y está en nuestras manos gestionarlo. Segundo pilar, segunda clave, la atención, muy relacionado con la energía, lógicamente. Bueno, en esos momentos de oro, en esos momentos que están asociados a la tarea clave, ni qué decir tiene de que tenemos que proteger al máximo, esa tarea clave. Y eso ya diría yo que no es opcional, es decir, en los equipos de trabajo, cuando se implementa, y creedme que esto he llegado a implementarlo a nivel organizacional, a nivel de empresa, un momento de tarea clave. Bueno, imaginad por un momento lo que es en los equipos, pues no lo sé, me lo voy a inventar, ¿vale? De 9:30 a 10:30, 11, ¿vale? No hay llamadas, excepto que sean urgencias de verdad, ¿vale? Y se etiqueta, se categoriza esa hora y media como tarea clave para que el equipo pueda dedicar momentos de calidad y momentos de talento a tareas que hacen avanzar el equipo. Bueno, si lo pensáis bien, es auténtica magia. Y la atención. Es algo, lo bueno que tiene la atención en el sentido de que, bueno, pues es limitada, ¿vale? Porque eso, o sea, nuestra atención, nuestra concentración, me refiero, ¿eh? Es limitada, es cuestión energética. Pero ¿sabéis qué tenemos de bueno? Que es una cuestión preventiva. Es decir, si yo, cuando quiero rendir de verdad, esto lo pongo en modo avión y quito los notificadores, ahí es donde empiezo a proteger mi atención. ¿Sí? Tareas clave, atención y, que ya comentamos, energía. Me gusta categorizar la energía, ¿vale? Como energía alta, momentos asociados a tareas que aportan valor de verdad. Energía media, que son aquellos momentos que suelo asociar a tareas, lógicamente, de energía media, pero más bien reactivas, ¿no? Reactivas, acción-reacción. Y momentos bajos de energía, pues por ejemplo, en mi caso, antes de comer y a partir de las 6 de la tarde ya no soy persona. ¿Qué hago en esos momentos de baja energía? Responder al email, hacer tareas que sean de pim pam pum. Sí, tareas pues más de pim pam pum. Yo creo que más descriptivo que eso poco puede ser, ¿vale? Así que se podría, repito, hablar muchísimo sobre productividad personal a nivel de personas, pero para mí son 2-3 tips que creo que son fundamentales a la hora de, acordaos, de trabajar como los equipos más productivos del mundo. Y hablamos de equipos a distancia. Bien, ¿alguna pregunta por aquí, coño? Josep, ¿qué tal, tío? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Queréis intervenir alguno? ¿Alguna? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Josep? Tenemos por aquí al gran Josep María Martínez. Hola,
Hola, hola. He venido a ver a mi amigo Villarmea. Bien, ¿preguntas por aquí hasta el momento? Bien, continuamos. Hemos visto. Está todo muy claro. Las más cercanas, como la ternera asturiana, un producto sostenible y de cercanía. Bueno, parece que se meten anuncios por medio de ternera asturiana. Eso no estaba previsto. Regulador. Así asegura el origen, calidad. José María, soy Jorge Lobo, encantado de conoceros y está todo muy claro. Hola Jorge, encantado. No sé quién está por ahí con el mic abierto. Gracias. Hola Jorge, gracias por saludar. Bien, personas y equipos. Bien, ya no hablo de equipos a distancia, ¿vale? Y estos tres aspectos que voy a comentar son lógicamente, ¿vale? Es una religión, tiene que ser una religión para trabajar en equipo. Yo no lo entiendo de otra manera. Bien, equipos a distancia sí, presenciales también, pero equipos a distancia, lógicamente, el pilar, el cimiento es la confianza. Acordaos de los mitos. Es decir, sé que no sé si estás ahí, no sé si estás trabajando. He mandado un email y no me ha respondido. Confianza. ¿Qué genera la confianza? La confianza es todo. Empoderamiento. Poder. Si yo me empodero, si yo tengo confianza en mí mismo, si puedo agarrar el toro por los cuernos, desde luego voy a rendir más y mejor. Y no solo eso, a nivel de rendimiento, de energía. No. Hablo del talento. Cómo se fomenta, cómo se potencia el talento con la confianza en las personas. Y a nivel de equipos a distancia, desde luego presencial también, pero hay equipos de distancia, es el cimiento, es la base. Si no hay confianza, olvidaos de tener a ningún equipo a distancia, olvidaos. Y por eso digo que arriba la cultura de los CEOs, de los directivos, cuando generan confianza, eso es una auténtica cascada de confianza en toda la empresa. Equipos autoorganizados. ¿Qué significa esto? Pues fijaos, es tan sencillo y quiero por favor que en la medida de lo posible que lo visualicéis en vuestro equipo. Pensad, en un equipo con confianza, donde no hay un líder claro, ¿vale? Y un líder que envíe, que ponga, que asigne tareas directamente a las personas del equipo. Sino pensad en un líder rotativo, pensar en personas, que se empoderan, ¿vale? Y a nivel organizativo, cuando se trabaja en cualquier proyecto, cuando hablo de equipos autoorganizados, son equipos con confianza, son equipos que agarran el toro por los cuernos, son equipos que ellos mismos se seleccionan las tareas que van a escoger, que van a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claro el rol que desempeñas en un equipo, esto os parecerá chocante, pero es alucinante. Muchas personas, en serio, muchas personas no saben el rol que tienen dentro de los equipos. ¿Sabéis cuándo lo tienen claro? Cuando son seleccionados por las empresas, porque lo tienen muy claro. Hay un puesto de trabajo con una descripción, básicamente, ¿vale? Y es pues asociar una necesidad de un perfil con un perfil. Lo tiene súper claro. Pero a medida que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y los proyectos, todo eso se diluye, se pierde. Y en serio que muchas veces, joder, vosotros lo tenéis que ver. Es decir, hay veces que estamos a la expectativa como persona de un equipo, de esperar a ver qué hago yo aquí. No. Es decir, equipos autoorganizados son equipos que tienen muy claro su rol. Y como tienen claro su rol y el valor que pueden aportar al equipo, agarran las tareas, comunican, colaboran, ¿vale? Y aportan valor de verdad al equipo. Autoorganización. ¿Puedo No sé si... preguntar sobre esto que se me estaba ahí ocurriendo? Claro, Que esto funciona cuando el propósito es claro. cuando el propósito del equipo es claro, por supuesto, y Claro, cuando el proyecto es claro. Es que hay... porque si no, estás ahí que, claro, por mucho que tengas
capacidad de tirar del carro, porque luego siempre hay personas que tiran más que otras por ser más impulsiva o más fuerza de propuesta, por decirlo de alguna manera. Pero claro, cuando el propósito no es claro, ya no sabes qué rol puedes tener. Eso es. Bien, ¿el propósito te refieres al propósito de uno mismo o el propósito del equipo? Para mí ahora el propósito del equipo, es decir, si no sé a dónde hay que ir, cómo aportar lo que yo puedo hacer para llegar a este objetivo. Bien, vamos a darle la vuelta, Selim. Vamos a pensar en personas, ¿vale? En 5 personas donde se presenta un proyecto, ¿vale? Y ese proyecto lo tiene delante, esas 5 personas. Cada persona del equipo, bueno, pues aunque no sea 100% consciente, ¿vale? Pero sí sabe cuál es su valor, es decir, cuáles son sus puntos fuertes, es decir, sin rol, ya te hablo sin rol, fíjate. Entonces, de manera súper transparente y súper clara, encargan un proyecto al equipo. Entonces, hay una persona que dedica una mañana, un día o 2 días, lo que sea, ¿vale? A dejar muy, muy claro, no al equipo, sino el propósito del proyecto. Es decir, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué me tenéis que entregar? Es decir, toda esa claridad la tiene que dar el cliente, el proyecto, la empresa, la empresa trabaja para los clientes. Es decir, cuando tú tienes muy, 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 muy claro cuál es el proyecto, qué es lo que tienes que entregar, las personas del equipo están deseando ir a morder el proyecto. Sí, eso sí. ¿Entiendes? Sí, 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 Un José. equipo, creo en los equipos además que multidisciplinares, ¿no? Y no fijos, es decir, que no sea una persona, un equipo sean 5 personas, ¿no? Es decir, no, o sea, un equipo debería de haber personas de distinto rol, digamos, para poder morder con comodidad y con fuerza ese proyecto, ¿no? Y aparte, no solo el equipo tiene que ser 5 personas, las mismas siempre, al contrario, o sea, creo que la magia está en que esas personas roten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el proyecto puede exigir un montón de características diferentes. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué tienen que ser los equipos siempre los mismos? Entonces, el que tiene que estar, creo que muy, muy claro, es el proyecto en este caso, o sea, en lo que va a trabajar el equipo. Y dedicar tiempo de calidad a hacer muy, muy cristalino el objetivo del proyecto. Entonces, de esa manera creo no, estoy seguro de que el hambre, digamos, de la parte de las personas del equipo será muchísimo más clara. Y ahí tú sabrás, si tú conoces un proyecto muy transparente y te lo hacen ver súper claro, tú sabes dónde puedes meter mano, tú sabes dónde puedes morder, digamos. Sí, vale, genial. Confianza, hablamos de equipos, autoorganización y, cómo no, equipos a distancia, fundamental. La comunicación. Somos seres sociales, pero en equipos a distancia, la comunicación en presencial, por supuestísimo, pero a nivel a distancia es clave. Es esto, conexión. Y cuando conectas, lo tienes todo, porque eres empático, emocionalmente conectas y comunicas muchísimo mejor. La comunicación, equipos a distancia, cómo trabajan los equipos más productivos del mundo. Os voy a proponer tres reuniones, ¿vale? 3 reuniones de equipo, ¿vale? Que para mí, a nivel a distancia, son claves, son sincronía total, ¿vale? Os voy a hablar de la reunión de planificación. Una reunión de planificación. Vamos a pensar en una semana, ¿vale? Culturalmente, vamos a decirlo así, estamos acostumbrados a trabajar de semana en semana, o pensamos más bien de semana a semana, ¿no? Se puede trabajar también, ¿vale? En planificaciones quincenales o incluso 3 semanas a lo sumo, ¿no? Suelo aconsejar siempre 1 semana, 2 semanas a lo sumo. Una reunión de planificación del equipo
significa que antes de comenzar la semana, el equipo prevé, planifica delante del tablero de Trello, por ejemplo, ¿vale? En qué tareas van a avanzar esa semana. A nivel de equipo, cada uno elige, ¿vale? Selecciona un poco pues, en función de las prioridades, ¿vale? De lo que se ha acordado en las fases, trabajar sobre una serie de tareas. Es previo al comienzo de semana. Se prepara lo que es la siguiente semana. Se prevé tareas en las que se va a trabajar. Fijaos, impedimentos que se pueden encontrar. Me encanta esto de adelantarse. Impedimentos que se pueden encontrar. Esto es brutal, porque muchas veces esos impedimentos son previsibles. Son previsibles porque tú no lo puedes pensar. Pero cuando te pones en modo planificación y te pones en modo ver la semana, y cuando te pones en modo equipo de trabajo, todo fluye y todo hace que esos impedimentos, es alucinante, salgan mucho más a la luz. Y adelantar esos impedimentos, imaginadlo, ¿vale? Reunión de sincronización. Esta reunión es antes. Reunión de sincronización es una reunión diaria, la reunión de planificación vamos a plantearle 20-25 minutos, ¿vale? Para adelantarnos a la semana. Reunión de sincronización, es una reunión 6 minutos, 7 minutos, mañanera, ¿vale? Mañanera, donde cada uno vamos a explicar, a trabajar, a explicar, a comunicar al equipo en qué vamos a centrar cada uno nuestra atención en el día de hoy, ¿vale? Pero ¿cómo, José María? Sí, ya lo hemos dicho la semana pasada, el viernes. No. Estamos hablando de personas, estamos hablando de equipos a distancia, estamos hablando de comunicación. Cuanto más nos veamos, cuanto más hablemos, cuanto más comuniquemos, mejor va a salir todo. ¿Por qué? Porque no todo es tan bonito. Porque tú pudiste haber planificado el viernes anterior, pues eso, una semana de trabajo, ¿vale? Pero cada día que pasa surgen cosas. Cada día que pasa nos encontramos con imprevistos. Cada día que pasa nos podemos olvidar del equipo de trabajo. Y esos 6 minutos, fijaos bien, equipos a distancia, 6 minutos en un Zoom, en un Hangout, pasa en un pispás, y ya afrontas el día de otra manera. ¿Por qué? Porque has tenido el impulso del equipo de trabajo. Bien, y por último hay una reunión, digamos, que siempre me gusta alentar, me gusta implementar, que es una reunión de feedback, digamos, ¿no? Una reunión que nos sirve para mirar atrás, ¿vale? Esta reunión de feedback, hemos visto una semana, coincide con la reunión de planificación. Es decir, me encuentro el viernes, ¿vale? Donde antes de empezar a planificar la siguiente semana, lo que hago es mirar hacia atrás, me refiero a la semana, no que todos miremos hacia atrás, ¿vale? Mirar hacia atrás en la semana, ver, reflexionar, ¿vale? Esa es la palabra, reflexionar sobre los avances que hemos conseguido a nivel de equipo, comentarios que han podido surgir o que puedan surgir del proyecto o de los proyectos, ¿vale? Pero sobre todo es un ejercicio de reflexión, de parar, de pensar y de mejora continua. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos a nivel de equipo? ¿O qué tengo que mejorar para la siguiente semana, de cara a la siguiente semana? Y aquí entra el concepto, ¿vale?, que comenté, de mejora continua. Ya las dos palabras, mejora continua, lo dice absolutamente todo, ¿vale? Estas tres reuniones son claves para mantener la sincronización, la conexión de los equipos, tanto presenciales como a distancia. Pero a distancia, sobre todo, tiene una especial importancia, ¿vale? Porque la distancia es la distancia y necesitamos conectar, necesitamos comunicarnos. Bien, me dejasteis hablar solo al final, ¿eh? ¿Preguntas? ¿Cuestiones?
Al hilo, José María, al hilo Dime, Enrique. de sincronización, a mí me parece muy interesante y me parece muy potente porque no solo dice en qué vamos a trabajar cada uno en nuestro día, sino que incluso al decirlo públicamente proporciona una implicación para con los demás. Eso es. Eso es algo muy potente, comprometerte con el resto del grupo, con lo cual eso es un trampolín de decir, he dicho que voy a hacer, con lo cual me he comprometido y tengo que hacerlo. Y si no lo haces, pues cada uno más o menos, que es lo que suele pasar o lo que pasa en muchos grupos que trabajan a distancia, que se difuminan un poco, ¿no? O sea, van como a escalones. Tenemos una reunión semanal de feedback de cómo nos va, salimos de la reunión con los más o menos objetivos claros y luego salimos todos con mucha energía, vamos haciendo, pero nos desinflamos hasta la siguiente reunión de feedback o de planificación, que es una vez a la semana. Eso En es. cambio, con esta reunión de 5, 10 o 20 minutos, te sales muy implicado del asunto y sobre todo sales con las cosas claras, porque igual uno dice, oye, voy a trabajar en esto y puede haber otro que diga, nos urge más que en vez de esta cosa que has dicho tú, hagas esta otra. Eso es. Enrique, gracias porque esa palabra que has dicho es compromiso. Bueno, efectivamente es eso. Es decir, lo que te genera, el valor que aporta, es uno de los valores que aporta claramente, Enrique, lo que tú has dicho, que es compromiso, clarísimamente. Y después, lo que tú dices, porque es que es la vida real, es decir, en la mayoría de las organizaciones, las reuniones van, bueno, pues hay reuniones que son tan planificadas, pero concho, es que van a machete, ¿no? Es decir, cuando se acumula el trabajo o cuando se pierde visión del equipo, ¡bumba! Reunión. Por eso es tanta reunión, ¿no? En la vida real. Porque no hay espacios que veremos ahora, como Trello, ¿vale? Que te dan esa visión general. O sea, los mandos intermedios, los directivos, pierden visión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la actividad se centra en el email. Y en el email está bien para comunicar, pero la visión, tío, o sea, es que la pierdes por completo, ¿no? Y lo que tú dices, esa reunión diaria, te vas ganando en visión. Y si ponemos un tablero de Trello delante del equipo y hacemos esa reunión con el tablero de Trello del proyecto o de los proyectos, con eso delante, o sea, ahí ganas muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque no estás hablando sobre algo intangible, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es muchísimo más tangible si lo tenemos delante. Gracias, Enrique. Bien. Vale, empezamos con Trello. No sé si todos conocéis la aplicación Trello. Me gusta definirla como un espacio centralizador, tanto de comunicación como de colaboración. Bien, ¿qué sucede? Quizá menos ahora, pero vamos, hasta relativamente hace muy poco, o sea, la comunicación y la colaboración de los equipos de trabajo se basaban en el email y las reuniones. Claro, luego te llaman de una organización y te dicen, joder, José María, tío, necesitamos ayuda porque necesitamos hacer reuniones más eficaces o gestión del email. ¿Sabéis cuál es la aplicación que más se descarga? La del email. Se buscan muchísimas aplicaciones de email porque la gente cree o espera, mejor dicho, que ese gestor de correos gestione de manera mágica y conteste de manera mágica esos emails, ¿vale? Entonces, como decía antes, dos grandes agujeros negros de las empresas, tres grandes agujeros son el email, las reuniones y las interrupciones, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el email y las reuniones, que eso es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque todo o casi todo pasa por el email. ¿Qué sucede? Que nos da una visión miope. Miope significa que lo vemos aquí cerca, nada más. Pero perdemos la visión
general del proyecto, de los proyectos, de las personas y de qué se hace en cada momento. ¿Quién hace qué y qué se hace en cada momento? Es decir, un flujo de trabajo. ¿Cómo solvento eso? Con una reunión. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces cuando aparecen en escena herramientas como Trello, madre mía, es decir, dan muchísima visibilidad. Entonces, espacio centralizador, visual, es decir, siempre lo digo en todos los talleres, charlas, le lleva siglos la parte visual a la parte, digamos, de lectura o la parte de escritura. Estamos más preparados genéticamente para ser visuales. ¿Por qué no aprovechar eso? Bueno, eso, la educación, que es otro tema, nos la ha opacado, ¿vale? Nos lo ha machacado literalmente, ¿no? Pero somos muchísimo más visuales y la flexibilidad que nos da Trello, ahora veremos ejemplos de tablero, es brutal. Desde planificar y trocear proyectos, a trabajar en equipo, a crear un board, un tablero para uno mismo, para, no sé, compartir en un departamento de recursos humanos a nivel de selección, para crear un tablero de recursos de la empresa, un montón. De políticas explícitas, de, no sé, de cuadro de mando de vacaciones, si queréis, ¿vale? Es muy flexible. Centralizador, visual sobre todo, y flexible. La parte que suele enamorar es la parte visual. ¿Por qué? Por lo que os comentaba. Es decir, esos mandos intermedios, esos directivos, cuando tienen esa visión clara, a primera hora de la mañana de los flujos, de qué tarea, qué persona está, quién lleva esta tarea, qué persona, bueno, lo diré, estoy atascado, coño. ¿Qué hace quién? ¿Vale? O sea, qué tareas hace cada persona y en qué estado está, ¿vale? En qué estado está. Eso es auténticamente mágico en el sentido de que da esa visión que opaca el email y las reuniones. José María, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. O al final, como tú prefieras. No, dale. Prefiero así, que si no... Vale, pues muy rápido. Trello lo conozco solamente... ¿Eres Jorge? Sí, soy Jorge, perdonad, soy Jorge. Y Trello lo conozco muy superficialmente. Monday lo conozco algo más, no mucho más. ¿Es el momento ahora, quizás no lo sé, de poder explicar las grandes diferencias entre uno y otro? Si conoces Monday. No conozco Monday. Monday lo conozco porque me sale todos los días publicidad en YouTube cuando veo algún vídeo. Y lo conozco porque está muy bien posicionado. A ver, lo conozco a nivel de que sé lo que es, de que sé cómo un poco pues cuáles son, digamos, sus fortalezas, no, sino que es una app, digamos, a nivel de equipo. Aporta más cosillas que Trello, es más completa, ¿vale? En ese sentido, yo creo, pero es diferente. Yo creo que también un poco dependerá de las necesidades de cada equipo, pero no puedo entrar a valorar Monday porque no tengo el conocimiento suficiente para poder valorarlo. Está claro. Gracias. Nada, gracias a ti. María, otra pregunta. Soy Quique. Mira, yo sí que conozco Trello, lo he probado y me parece una herramienta estupenda para el trabajo en equipo. Pero, ¿qué te iba a decir? Para la organización a nivel individual, ¿cómo lo ves? Brutal. O sea, es decir, ahora... bueno, a ver, no me preguntes eso porque me vengo arriba, ya lo sabes. Pero genial, es decir, ahora veremos... A ver, yo creo no, es decir... Me he encontrado con equipos de trabajo que utilizan Trello y cualquier herramienta, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en Trello. Y estamos cansados no, pero en el sentido de que se escucha mucho. No, es que a mí Trello no me funciona, es que Asana no me funciona, es que no. O sea, si una agenda bien llevada y con un flujo de trabajo, lo puedes reproducir en cualquier sitio, hasta en un post-it si quieres, ¿no? Y Quique, te contesto a esto, es decir, y aquí viene la pantalla que tenemos ahora,
no es el software lo que nos soluciona, es los hábitos y los flujos de trabajo. Cuando hago consultoría para empresas, la mayoría, pues, es decir, yo no implanto, digamos, a nivel organización o a nivel equipo, Trello, es decir, implantar, eso pues se dedicará a IT o, bueno, pues, o alguien, ¿no? Pero donde yo aporto valor y donde me encuentro a equipos trabajando con Trello es cuando piden ayuda, está en los flujos de trabajo, es decir, conocer los contextos personalizados de cada equipo o incluso de cada proyecto, pero bueno, cuando coges un poco el flujo ya lo puedes un poco pues reproducir, ¿no? Pero la clave está en pensar antes de hacer, es decir, no es bajarse una aplicación, ¿vale? Y empezar a porrear el teclado a meter tareas, ¿no? Es decir, crea antes un flujo de trabajo, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora aquí, que tengo preparado 2 tableros, ¿vale? A nivel personal, para ver cómo se puede trabajar con Trello a nivel personal. Pero es muy importante que ese flujo de trabajo, porque al final mi flujo yo lo puedo reproducir en Trello, en Todoist, en Asana y hace meses trabajaba aquí, en una agenda, porque quería descubrir para mis consultorías pues cómo crear un flujo de trabajo homogéneo para cualquier cliente. Y lo tengo creado. Porque un tablero lo puedes crear exactamente igual en Trello, como lo puedes crear en Google Keep, que es lo que utilizo, como lo puedes crear en Asana, como lo quieres efectivamente. Lo importante realmente es el proceso. Eso es, Quique, eso es. Eso es. Y esto que te estoy contando es tal cual, es decir, verídico. Tuve iba a decir una paciente, una clienta concretamente, pues que se trabajaba a nivel analógico y lo que he hecho, digamos, es reproducir el flujo de trabajo a nivel de agenda. Bueno, pues me ha llevado, digamos, una fase de aprendizaje, pero se puede reproducir perfectamente en cualquier herramienta. Por eso de ahí que antes de empezar con esta última parte, que es la parte de Trello, sí quiero dejar súper claro, Joa, que el valor, digamos, que donde tenemos que realmente dejarnos la piel, ¿vale? Es en nuestra productividad personal y en los flujos de trabajo. Después, ¿vale? Y los hábitos positivos. Después, cualquier herramienta nos serviría, digamos. Vale. Bien. Gracias, José Manuel. No, gracias a ti. Vale, vamos con los flujos de trabajo. Bien, son demos, ¿eh? Las tareas estas están inventadas por completo. Disculpa, José María, soy Enrique otra vez. Sí, Enrique. Antes de que empieces con los cuadros, ¿cuál sería la curva de aprendizaje, el tiempo de aprendizaje de uso de Trello? Muy baja. De aprendizaje o de aprendizaje aprendizaje a nivel básico, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo Trello he utilizado para uso personal, también he pasado por Zenkit y bueno, pues a mí me ayudó en su tiempo utilizarlo porque pues, conseguí unas rutinas de trabajo que me ayudaron para sacar las tareas adelante. Sin embargo, yo tardé bastante tiempo en ir sacándole todo el jugo, por así decirlo, ¿no? Trello, mira, no me voy a venir arriba, pero en un tutorial que puedes encontrar lo que es conocimiento técnico, vamos a decir, ¿vale? De saber manejar, 2 horas que dediques en YouTube a ver cualquier tutorial, lo clavas. Ahí, José María, si quieres te puedo apoyar, porque desde que diste la charla de Forga Talent la semana pasada, o hace Ajá, 2, hace 2, sí, o 3, sí. claro, al final tengo yo pues post-it por aquí, bueno, papel por todas partes, y estaba con la típica matriz de Eisenhower para priorizar y dije, "Buah, es que no doy con todo lo que quiero hacer". Y al final dije, bueno, me puse ahí con mi marido, abrimos el Trello y dije, mira, voy a crear los tableros, ya veremos lo que pasa. Entonces, ahora a ver si con lo que cuentas un poco del resto, pues me ayuda, pero crearlo fue eso, cuestión de 1 hora, ver cómo hacer, entender las 3 palabras, que ahora no me acuerdo qué era: tablero, tarea y lista, Eso es. y a partir de ahí ya está. Y luego lo que sí, la limitación de la versión
gratis Sí, sí. a limitar pues planificación y acceso a la agenda. Es lo único que realmente ahí, bueno, cuando ya vea realmente necesario ¿Cómo la pagar por agenda? tener la agenda, ¿no? Calendario, ¿te refieres? Sí, el calendario para poder ver con los Sí, hitos. si no me equivoco. Ah, vale, vale, vale. Porque a nivel free, que es muy potente, es decir, Sí, eh, a nivel free, joder, yo lo implementé a nivel free de todo en equipos de trabajo, es sin problema. Creo que se puede, un Power Up puede ser en free, creo que tienes un Power Up y puedes ujú. elegirlo, digamos. En Gold, que es la siguiente versión, son 50 euros al año, tienes 3 Power Ups, más que de sobra, pero más que de sobra. ¿Qué Luego es tienes el Power Up? Power Up son los potenciadores que tienes, Ah, tipo vale, calendario, crear tareas repetitivas, un montón de superpoderes, como dicen vale. los trainees, Pues digamos, eso ¿no? no lo vi. Sí, 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 sí. Vale. Bien, vamos con un tablero personal. Esto es un flujo de trabajo, ¿vale? Y quiero, sí me gustaría dedicar 1 minuto y medio antes a explicar un poco el flujo de trabajo. Esto es un sistema, digamos, que va de izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a verlo. Lo primero, hay una lista que yo llamo inbox o cesta, ¿vale? Donde, pues a medida que va surgiendo el día, van surgiendo tareas, incluso emails, ¿vale? Porque hay una característica fantástica que nos proporciona Trello, que es enviar los emails aquí, a esta lista. A esta lista. Esos emails accionables, no sé si veis bien la pantalla, si se ve. Vale, esos emails accionables que requieren acción por nuestra parte, las podemos meter aquí en este inbox. Entonces, inbox sería, digamos, el recipiente donde voy volcando, digamos, ideas, tareas, emails que me van llegando a lo largo del día, para luego, veremos, procesar, ¿no? Entonces, hay 1, 2, 3, 4 partes diferenciadas. Una primera parte, que es un inbox, que es una cesta para introducir. Segunda parte y lista fundamental, fundamental. Repito, esto es un tablero personal, ¿eh? No es parecido como el que trabajo yo, pero lo importante es el flujo, ¿vale? Las tareas son inventadas, ¿eh? Prioridades, es decir, yo tengo que tener claro cuáles van a ser, perdón, esto tendría que estar aquí, cuáles van a ser las prioridades semanales, ¿vale? Bueno, retomo esto, ¿vale? Porque he movido la lista. Luego de inbox viene una lista que es una lista depósito de cosas que no entran esta semana, ¿vale? Y hablo de una manera de trabajar semanal o quincenal, como vosotros queráis, ¿vale? Pero vamos a diferenciar la lista de tareas prioritarias a no prioritarias. No prioritarias sería esta lista. Y de aquí, ¿vale? De aquí yo arrastro las tarjetas a mi semana de trabajo, ¿veis aquí? Semana de trabajo, ¿en función de qué? En función de esto, de mis prioridades. Es decir, cesta, lista de tareas, backlog, lista de futuro, lista de esta semana, no, como queráis llamarle, o sea, lo que es todas nuestras tareas. Semana a semana o quincena a quincena, como queráis trabajar, fijo lo primero mis prioridades y en función de las prioridades arrastro, ¿vale? Las tarjetas a mi semana o a mi quincena. Entonces, aquí tendría una lista semanal, Quique, que preguntabas por la parte de personal, digamos, tengo una lista donde puedo, pues ya tengo mis tareas priorizadas, ¿vale? Lo que está claro, tenemos que partir de una base, y es que yo no puedo hacer, es imposible en una semana hacer mis 156 tareas. Es imposible. Imposible. Entonces, al final, ¿cómo lo hago? Pues a nivel de prioridades. Establezco mis prioridades y arrastro a mi lista semanal donde me voy a centrar esta semana. La siguiente lista es una lista que se llama en progreso. Bien, yo empiezo un día de trabajo así, limpio. Bien, entonces a primera hora de la mañana esto tendría que estar priorizado por nivel, pues eso, de prioridad. Arriba las más prioritarias, abajo las menos prioritarias. Con lo cual es más sencillo, ¿no?
Entonces, pues empiezo la tarea de primera hora de la mañana y digo, voy a trabajar sobre esto. Fijaros que arrastro una tarea. Una tarea. Esto no significa, y hablo de tarea, no de proyecto, hablo de tarea. Hay que diferenciar lo que es tarea, que es, digamos, son las acciones de las que se compone un proyecto. Un proyecto es un resultado. Bueno, este es otro tema, si no estaremos aquí hasta las 11 de la noche. Fijaos que arrastro una tarea. Cuando yo termino, considero que termino de trabajar sobre este proyecto o sobre esta tarea, lo que hago bien es volver a la semana si es un proyecto, ¿vale? O lo pasaría a hecho. Bien, y de aquí selecciono otra tarea. Bien, este proceso, ¿vale? De inbox, cesta, tareas futuras y trabajo semanal y la lista en progreso, me encanta minimizar esto a una sola lista porque lo que incita, lo que potencia en mí es la monotarea, es hacer una sola cosa a la vez. A medida que voy avanzando, voy ingresando cosas en progreso, pero voy una a una. Bien, lista fundamental, en espera. Esta lista viene a reflejar, digamos, pues aquellas tareas, aquellas acciones que o bien delegado en alguien y me interesa llevar un seguimiento, o bien pues tareas que están en espera, es decir, pues no lo sé, el ingreso pues de un taller, ¿vale? Estoy esperando a la espera de una organización, de un equipo, de una empresa que me haga el ingreso. Bueno, pues lo pondría ahí en esa lista en espera. Es una lista que es genial, genial. Fijaos que yo me he encontrado con un montón de mandos intermedios de personas en general que mandan emails, mandan tareas y no hay un control sobre eso. Esto da un poder brutal. O sea, saber aquellas acciones, aquellas tareas que has delegado, no se puede llevar un control de todo, ¿eh? No hablo de eso. Hablo de aquello que necesito llevar, pues eso, un seguimiento. ¿Bien? Es genial, es decir, y fijaos la parte visual. Por contra, digamos, a las apps, a las aplicaciones de listas de tareas donde tú tienes que clicar en cada lista, waiting, lista, ¿vale? Para dar esa visión. Aquí la grandísima ventaja que tenemos es que de un plumazo tenemos nuestra semana, que se compone de la lista de semanas, en progreso, en espera y hecho. Y no solo eso, si queremos llevar un control a nivel visión de los proyectos activos que tenemos, podemos generar una lista de proyectos activos e incluso de proyectos en espera. Bien, hay una versión 2, vamos a decirlo así, de este flujo de trabajo, ¿vale? Que es la siguiente, es exactamente lo mismo, pero fijaos, para aquellas personas que les interese más llevar un control de lo que es, bueno, por semana, es decir, que le gusta tener la visión semanal de lunes a viernes, el in progress que teníamos aquí, lo sustituimos, ¿vale? Por una visión semanal. De esta manera, sí es cierto que nos da una visión genial, es decir, porque yo el viernes, el sábado, el domingo, cuando planifique mi semana, digo sí o sí, ¿vale? Por lo que sea, yo esto tengo que hacer el lunes, esto sí o sí lo tengo que hacer el martes y esto pues sí o sí lo tengo que hacer el jueves. No se trata de bloquear todos los días desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, no. Hablo, lo que estoy proponiendo, mi propuesta, es una propuesta de prioridades, ¿vale? Diarias, digamos, ¿vale? Que lógicamente hay que ser flexible, puedo moverlo. Si me surge una urgencia el miércoles, esto tendré que moverlo, ¿vale? Pero tienes inicialmente, si quieres esta visión, pues arrastras desde tu semana, ¿vale? A tus listas y tienes una visión inicialmente de dónde vas a poner tu atención, tu foco esta semana. ¿Vale? Es una alternativa a la primera versión. Sí, incluso pues eso. Podrías poner, José María, disculpa, un tablero inicial antes de semana que puede ser inbox, con lo cual todas las tareas nuevas que te vayan entrando por varios medios como el correo electrónico
Lo pondrías en inbox y luego ya la vas arrastrando a la semana y luego a los días de la semana. Eso es. Tú lo que hay que pensar en cada ítem, digamos, es esta tarea, ¿vale? ¿Tengo que hacerla esta semana o no es prioritaria y ya la haré? No, José María, ya la haré. Perfecto. Vale. Así mejor, claro, efectivamente. Declaración de la renta. Bueno, aquí estamos jodidos. Bueno, puedes hacerla esta semana o no, ¿no? Pero bueno, puedes hacerla en un futuro, ¿vale? O hacerla esta semana porque ya, tío, la fecha deadline aprieta y hay que hacerlo, ¿no? Incluso, es más, ¿no? Es decir, bueno, por entrar un poco en detalle, nos da la posibilidad de generar un checklist, ¿vale? Que son, pues eso, la posibilidad de crear subtareas, lógicamente de agendar una fecha de vencimiento con sus notificaciones o recordatorios si queréis, ¿vale? Y esa tarjeta pues queda, pues eso, en una visión, perdón, con una fecha, con un deadline. Que Celine, luego tienes este Power Up que se llama calendario, ¿vale? Que si tú clicas aquí, lo que te da es una visión de aquellos deadlines, ¿vale? Aquí lo veis, que aparecen con tus fechas de vencimiento en tu, bueno, pues una visión de calendario, ¿no? Bien, sigo avanzando. Este es un claro tablero de equipo, donde, pues, a nivel organizativo, pues en lugar de hacer un recorrido, un tour con la persona que se incorpora a la organización, al equipo, yo ya tengo preparado un tablero a nivel organizativo, a nivel empresa, ¿vale? Donde, bueno, es inventado, ¿vale? Datos fiscales, una cuenta bancaria, un artículo interesante. ¿Eres nuevo en ACME? Bienvenido, una pequeña bienvenida, tus compañeros, incluso, ¿vale? Con, pues eso, inventado, repito, ¿vale? Con las fotos de las personas, los roles que sean, ¿vale? Lo tenemos aquí. ¿Cómo solicitar tus vacaciones? Un pequeño documento, si queréis adjuntar de Google Drive o de OneDrive o simplemente ponerlo ahí, ¿vale? Tenemos cómo solicitar tus vacaciones, firmas de jornadas de trabajo, productos que trabajamos, proveedores con los que trabajamos, personas de contacto, etcétera, etcétera. Procesos, pues a nivel de generar procesos. ¿Cómo dar de alta a un trabajador en la empresa? Proceso de activación de una formación in company. Imagen y marketing, pues logotipo, imagen corporativa, ¿vale? Es un tablero de recursos. Comercial, pues un dossier comercial, dossier emprende, dossier imagina, ¿vale? Guías e incluso, pues si es una lista, perdón, un tablero a nivel equipo, pues el poder dar la posibilidad a las personas de la organización de que sea un inbox, una cesta a nivel de ideas, ¿vale? A mí este tablero parece que aporta poco, pero aporta muchísimo y quita muchísimo trabajo, porque darle a una persona de la empresa nueva que se incorpore, crear un tablero, repito, que le genere de recursos, oye, pues métete en este tablero y bueno, y fuchica un poco, y bueno, fuchica es muy gallego, ¿no? Dale para adelante, dedica tiempo, ¿vale? Y ahí tienes un montón de ideas. O sea, que te ahorra muchísimo tiempo. CRM, ¿qué tan de moda están? Todos trabajamos con clientes. Tanto si trabajamos de manera por cuenta ajena, digamos, bueno, depende del rol que tengas, ¿no? Pero si eres emprendedor o a nivel de pequeña empresa o gran empresa, pero bueno, esto para pequeña empresa, un CRM fantástico a nivel de fases, fijaos. El equipo de trabajo necesitaría una lista de información de cómo funciona este tablero. Acordaos siempre de lo que decía inicialmente, lo que decía Celine, ¿no? De cosas súper claras, de cómo funciona este tablero y cómo lo vamos a utilizar. Para eso serviría la lista de info. ¿Vale? Un lead, ¿vale? Que pueda entrar, entraría dentro del flujo pendiente e informar. Enviado email con información. Realizar propuesta. Con propuesta y esperando. Realizado seguimiento positivo y contactar otra vez o negativo. ¿Veis un poco el flujo de un CRM? Del CRM. No solo eso,
¿vale? Porque lo que es la tarjeta nos daría, digamos, el nombre de la oportunidad. Sí hay un Power Up que es genial, que se llaman campos personalizados y que me da la posibilidad, fijaos, de poner una pequeña descripción, ¿vale? Bueno, eso viene por defecto en una tarjeta. Campos personalizados me da la posibilidad que es customizable, ¿vale? Un email, móvil, persona de contacto, la web, la empresa a la que pertenece, ¿vale? Y cómo nos ha conocido incluso, ¿eh? Fijaos, ¿vale? Y adjuntar directamente la propuesta. En esta oportunidad, por seguir un poco de criterio, pues lógicamente sería tener toda aquella comunicación que hacemos a través de teléfono, a través de email, pues centralizarla en esta tarjeta de oportunidad. Con lo cual, cuando yo vaya a retomar oportunidad con este cliente, pues digo, concho, pues esto, tal, bien, he hablado este día esto con esto, bien, he quedado en esto, ¿vale? Y tengo pues ese criterio que decía antes, esas 3 Cs, ¿no? Esa claridad. En lugar de ir al email y volverme loco revisando los 156 emails que me he cruzado con esa persona. Bien, muy importante antes de crear un CRM, como siempre digo, parar y pensar, es decir, ¿por qué fase pasa mi flujo de trabajo? Pues, concho, entra un lead, entra un posible cliente pendiente de informar. Le he enviado email con información, le he realizado la propuesta y esperando, ¿vale? Y me encanta esta lista, que es contactar otra vez. Son aquellos clientes con los que has quedado ahí, ¿vale? Y que te gustaría buscar otro momento o meterle mano en otro momento, ¿vale? Esa lista, contactar otra vez, es genial para este CRM. Bien, hay incluso un Power Up, ¿vale? Que es Costello también, que suma, fijaos, los sumatorios, ¿vale? De positividad, o sea, del presupuesto total que es presupuestado, ¿vale? Positivo y negativo. Costello se llama, es genial. Un equipo, una empresa, una pyme que quiera generar un flujo de trabajo de selección de personal. ¿Qué claridad nos da este tablero? Fijaos, lo mismo, los tableros compartidos a nivel de equipo siempre tienen que tener una primera lista, ¿vale? De información, de transparencia, de documentación, de políticas explícitas, de cómo funciona este tablero. Es fundamental. Fundamental, porque al final es lo que yo decía, ¿no? Es decir, si se incorpora una persona nueva al equipo de selección o de recursos humanos, ¿vale? Cuando se meta en este tablero ya va a tener un montón de información de cómo tenemos que trabajar en este tablero. Bien, inbox son aquellos emails que nos van llegando, perdón, emails, currículums que nos va llegando de las personas que van enviando el currículum a nuestra organización. Y repito, se puede enviar desde el email directamente aquí, a este inbox concretamente. ¿Por qué? Porque cada tablero tiene la posibilidad, ¿vale? Enlazar, bueno, bien, aquí está, de configurar un correo para enviar concretamente, ¿vale? Eliges la lista a donde lo quieres enviar y la posición incluso. Copias esto como un contacto en el Gmail o un contacto en tu aplicación que sea pues inbox, tablero, recursos humanos. Copias esa dirección y cuando llegue un currículum vitae, Dios mío, un currículum, entra directamente en el inbox. No tenemos que hacer nada más, ¿vale? A partir de aquí, cuando seleccionemos, bueno, pues vamos generando el flujo. Primera entrevista, segunda entrevista, seleccionados, pendientes que nos confirmen, llamados confirmados y esperando documentación para el alta. Por ejemplo, este es un tablero no con nombres reales, pero que sí tenemos en nuestro equipo. Un segundín. Vale. Perdón.
este es un flujo de trabajo real de nuestro equipo, ¿vale? Un flujo que nos sirve a nosotros. Por eso también, repito, es muy, muy importante el poder pensar antes de empezar a porrear, como digo yo siempre, el teclado y crear flujos, ¿vale? ¿Por qué flujo necesito para mi selección de personal? Pues lo que sea, ¿vale? Cada organización, cada empresa tiene su flujo. Puede ser flexible también y cambiable. Y por último, aquellas personas, aquellos emprendedores, aquellas personas que tengamos clientes a nivel pues, consultoría, a nivel tener la posibilidad de tener un tablero compartido con el cliente, ¿para qué? Para que vea, este es un ejemplo de tablero de consultoría, ¿vale? Donde se fija, bueno, una serie de información, unos objetivos de consultoría, primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, pero pensad en un cliente, en un proyecto con un cliente. Pensad en que se genera ese flujo, digamos, y le damos acceso al tablero a ese cliente. Transparencia, muchísimos menos emails, muchísimas menos llamadas e incluso el cliente puede participar, como tiene que ser además, dentro del proyecto para poder opinar, ¿vale? Este es un ejemplo que a mí me encanta a nivel, pues eso, de trabajar mentoring, coaching, consultoría o como queréis llamarlo, porque, bueno, pues en cada sesión se establece la fecha, los objetivos de cada sesión, notas e informes de la sesión, documentación de la sesión, plan de acción, preguntas y dudas, ¿vale? Y esa persona pues puede también comunicarse interaccionar, digamos, contigo, ¿vale? Bien. Bueno, os he enseñado, digamos, un poco, pues, 6, 7 tableros, creo que son, 7 tableros de demo. Son ejemplos que hay, ¿vale? Se pueden hacer un montón. Como consejo siempre, es decir, pensemos en la flexibilidad, el mantra que hay que fijar como un tatuaje, que es pensar, parar y pensar antes de crear un flujo de trabajo. Es muy importante porque ahí va a estar todo el valor del tablero, No voy a entrar en cómo funciona Trello porque tenéis 250.000 tutoriales en YouTube, en Internet, y creo que ahí no aporto valor, ¿no? Es decir, yo creo que el valor de este Virtual Trello Event es la posibilidad de que veáis, digamos, que esa flexibilidad y cómo crear esos tableros a nivel de equipo. Vale, reviso el chat por aquí. ¿Preguntas que me queráis hacer? ¿Queréis intervenir? Sí, yo tengo una duda sobre las tareas, lo que enseñabas, porque lo usé, es decir, crear una tarea y dentro puse checklist, porque tengo muchas tareas ahora, entonces es como dentro lo dividí en puntos pequeños y ahí viene un poco la pregunta de la fecha, claro, con la versión de prueba, la única fecha que puedo asignar es a toda la tarea, a toda la etiqueta. Claro, Sí. de llegar a la versión, vamos a decir, claro, lo que llegué a hacer por las limitaciones de la versión gratuita fue con tantas, vamos a decir, carpetas grandes de tareas de mi proyecto, que es marketing, creación producto, clientes, pues creé un tablero. Un tablero para todo. Un tablero para cada uno, claro, porque Para cada dentro uno. era Bien, la bien. única manera de luego tener una tarea bastante pequeña para poner una fecha y dentro, pues si tal, hacer un checklist. No sé si hay otra manera de hacerlo. Crear, ahí sí puedes hacerlo, es decir, claro, si te he entendido bien, lo que has creado es un tablero para cada proyecto de marketing, para cada cliente, diferentes tableros, ¿no? De mis tareas, es decir, al final, aunque yo como, pues eso, creo programas, entonces en la parte de creación de programas, creé un tablero. Luego en marketing, por ejemplo, redes sociales, blog, etcétera, creo otro tablero. Luego el avance o mejoras de la web.
la web está, cree un tablero, página web. Colaboraciones, pues otro tablero, para poder dentro luego hacer listas bastante pequeñas y pudiendo poner una fecha. Bien. Vale, a ver, te voy a dar tres claves, creo. Una, que es primero no abusar de las fechas, es decir, las fechas pueden ser fechas activadoras, es decir, no deadline siempre tiene que ser, ¿no? Es decir, simplemente pongo una fecha para recordar que pues tengo que activar este tablero, este proyecto, ¿vale? O tengo que empezar a pensar en esto. Lo estoy inventando, ¿no? Puede ser. No abusar de las fechas. Dos, sacar ese checklist, en lugar de crear un checklist, crear tareas, o sea, crear tarjetas directamente y asignarle una fecha. O, que esto lo hice durante mucho tiempo, es, si yo tengo, pues imagínate, una tarjeta, ¿vale? Con 15 tareas de administración. ¿Bien? Vale. Lo que hago es ponerle una fecha, es decir, pongo la fecha más próxima que vence una tarea del checklist. ¿Me explico? Sí, eso es lo que hice. Eso es. Es coger la fecha más corta del primer punto que quiero resolver, ponerlo en el texto y a la vez la misma arriba. Ha salido hoy o ayer, creo que ha salido. Yo llevo ya un mes en versión beta. Una auténtica necesidad que había inicialmente, que era en los checklists de las tarjetas. Ahora ya se puede individualizar las fechas y asignar incluso a personas diferentes ese checklist, digamos, pero es está en versión prueba, ahora me parece que está abierto para todo el mundo, pero es una característica de business. Una característica de business. Vale, voy revisando por aquí. Los tableros se crean de cero o hay plantillas. Manuel, hay un montón de plantillas. Si buscas plantillas o templates Trello, te lleva allí directamente y tienes un montonazo de plantillas. Vale, bueno, ya contestó Josep, vale. Bien. Tengo una pregunta cuando podáis. Un segundito, nada más, Jorge. En el caso de compartir un tablero con otra persona, debe tener cuenta en Trello o solo en el caso que deba tener permisos. Vale, depende de la versión. Siempre tienes que crear cuenta en Trello para compartir. Los permisos difieren, digamos, es decir, puedes crear diferentes permisos, pero el permiso de observador, ¿vale? Que es una persona que está a nivel observación dentro del tablero, es de la versión business, pero a nivel de compartir tablero lo puedes compartir con cualquier persona con cuenta de Trello. Vale, perdón, Jorge, dime. Jorge. Ahora, te lo acabo de escribir. ¿Tiene sentido trabajar Trello con Teams? Sí, tiene. Es decir, tiene y no tiene, quiero decir, me explico. Office 365, su eje centralizador es Teams, ¿no? A nivel de comunicación. Entonces, sí da la posibilidad de que tú, en lugar de Planner, por ejemplo, que es la aplicación más similar que tiene, bueno, la paralela que tiene Office 365 a Trello, está bastante más limitada, potente, pero más limitada que Trello, te da la posibilidad de incrustar perfectamente Trello dentro del Teams. ¿Por qué tiene sentido? Bueno, porque al final la política de comunicación, por ejemplo, no todo tiene que estar dentro de Trello, por ejemplo, ¿no? Es decir, se pueden definir políticas de comunicación donde qué comunicamos por el chat y cuándo, bueno, qué y cómo comunicamos con el chat, ¿vale? Y qué comunicamos dentro del tablero de Trello, ¿no? Es decir, si se trabaja como eje centralizador y sobre todo si se tiene Office 365 y como complemento queréis Trello porque es más visual, porque tiene más potenciadores, porque por lo que sea, porque os enamora, sí lo podéis integrar en Office 365, en Teams, y sí tiene sentido. Sí tiene sentido. No imprescindible, pero sí. Sí, y perdóname, entonces, porque claro, nosotros el 365 no lo tenemos todos en el equipo. ¿Tiene sentido para nosotros trabajar
con Dropbox, que es nuestra nube de referencia, y Trello, que me consta que, como tú sabrás, tienen una joint venture o una aplicación muy cercana a Dropbox y Trello. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? Perdón, ¿te refieres? ¿Me puedes poder repetir, por favor? Sí, antes te he preguntado Teams y Trello y ahora te pregunto Dropbox y Trello. Sí, por supuesto. De hecho, la versión free no acepta, bueno, tiene límite de carga dentro de las tarjetas, pero yo nunca fui partidario de adjuntar directamente pues aquellos archivos directamente en Trello, ¿no? Siempre tienes la opción, está limitada a nivel de carga, pero yo creo que lo más cómodo y lo más seguro, ¿vale? Es linkar, digamos, pues un almacenaje externo, como puede ser OneDrive, como puede ser Dropbox, como puede ser Drive, ¿vale? Y linkar directamente ese link en la tarjeta de Trello, que al final te da acceso perfectamente al documento, o a través directamente de los Power Apps, de Power Up de Dropbox o Power Up de Drive o de cual sea. Pero sí tiene sentido y de hecho es aconsejable. Sí. Entendido. Gracias, José María. No, gracias a ti. Comenta Josep María, y alguna tarea, Jorge, que te deleguen por Teams, puedes capturarla en Trello con la integración. ¿Vale? Sí, exacto, José Antonio. Office integra, Office Teams integra Planner, efectivamente. Enrique dice huir de Dropbox. Bueno, como decía mi cuñado, son rusos. Bueno, Dropbox funciona genial, es decir, no he trabajado y trabajo con OneDrive, con Drive, con Dropbox no, hace muchos años ya. Yo lo digo, José María, porque cuando se llena Dropbox al final, todo el material que compartes consume almacenamiento, pero el que comparte contigo también, con lo cual se llena rápido y al final cuando está el saco lleno y necesitas más espacio es un problema bastante. Sí, gracias, Enrique, gracias. Pues si tenéis alguna pregunta más. Yo por mi parte agradecerte, primera vez que me ha encantado tu intervención y gracias. Agradecerte tu tiempo y nada, os tengo que dejar un saludo a todos. Vale, sí. Gracias, Quique. Nada, un saludo. Gracias. Bien, ¿alguna preguntilla más que tengáis? José, soy Vero. Hola, Igual esta pregunta es un poco complicada, pero por ejemplo, las personas que le metemos tanta caña al Trello, ¿tú nos aconsejarías que nos fuéramos al Trello Gold? Al Trello Gold. Bueno, sí, depende, Verónica, es decir, de las necesidades, ¿no? Quiero decir, creo que un poco eso se palpa en el día a día, ¿no? Cuando estás trabajando en algún tablero y dices tú, coño, me hace falta, hoy si tuviera esto, coño, es que tengo activado el calendario y me hace falta el potenciador de tareas repetitivas. Cuando tienes cuando echas de menos eso, ahí es cuando tienes que saltar al Gold. Es decir, a ver, y es al final como funciona, ¿no? Yo creo, es decir, yo he pasado desde Free, he pasado a Gold, he estado 5 años, me lo estoy inventando, pero si no 5 son 6. Y este año he pasado a Business, es decir, un poco va en función de esa necesidad, digamos, ¿no? Quizá, es decir, también soy sincero, y el Business, por ejemplo, bueno, pues estoy muy cómodo con él porque tiene un montón de potenciadores y tengo libertad total. Luego me sobran potencialidades ahí de Business, pero sí es cierto que eso tienes potenciadores para dar y tomar. Tenéis el potenciador para automatizaciones en Free, creo que también está, que es el Butler. Bueno, eso, si dedicáis tiempo a eso es auténtica magia, como me gusta decir a mí, pero eso sí que es un potenciador. Lo compraron hace un año y algo, creo. Antes era un Power Up, pero creas unas automatizaciones ahí brutales. Y ahí en Gold, por ejemplo, que son 50 euros al año,
bueno, asumible, me refiero. Con Butler, eso, si te paras a pensar, aparte son automatizaciones tipo condicionales, ¿no? Si pasa esto, hazme esto. Es decir, con lo cual, vamos, ahorras muchísimo trabajo, ¿no? Como puede ser, pues cada domingo que aparezca la tarjeta de planificación semanal, no sé, cuando un botón de hecho o de done en cada tarjeta para que automáticamente me lo pase a la lista de done. Una semana antes de que venza una tarea, pásamela directamente a semana y arriba de todo, para que no pierda esa visión, ¿no? Pero a tu pregunta, la respuesta a tu pregunta. Sí. La respuesta a mi pregunta es, me paso a Goal, porque estoy justo en ese punto donde tú dices de, quiero esto, está en la Goal, quiero esto, ostras, está en la Goal. Entonces creo que lo que pasa es que a veces es cierto, ¿no?, que dudas un poco de qué más o qué menos te puede ofrecer la herramienta, ¿no? Porque hasta este entonces Trello, con todo lo que tiene, digamos que había cubierto mis necesidades, pero claro, entre que le meto Power Apps y tal, pues estaba en esa división, ¿no? Exacto. Con lo que me acabas de decir, lo tengo clarísimo. O sea, este fin de semana me hago con la Goal, así de claro. O sea, lo tengo claro. No hay duda. Vale, genial. Muchas gracias, José. Nada, gracias a ti, Vero. Bien, nada, gracias a vosotros. Bien, voy cerrando. Gracias a ti, Jesús. Gracias, Fernando. Bueno, voy cerrando el evento, que en serio, que hora y media conmigo, telita, enhorabuena por aguantarme una hora y media casi. Espero haberos aportado valor en el sentido del valor que tiene Trello realmente, el haceros ver, digamos, en ese sentido, y sobre todo que al final yo creo que es la potencia que tienen estos eventos, es la fase de inspiración, que es como me gusta decir a mí, ¿no? El poder haberos inspirado a través de tanto la parte, digamos, de productividad o parte, sí, productividad personal y de equipo, y de demos de Trello. Bueno, me despido, gracias, tenéis ahí mi email, tenéis mi web, os mandaré un cuestionario, ¿vale? Mañana o pasado, para que, bueno, si tenéis un segundín, que por favor lo podáis cubrir. Y nada, que muchísimas gracias. La charla, el evento lo colgaré en YouTube. Estoy ya casi sin fuerza. Veis cómo esto cansa muchísimo, lo de hora y media de webinar. Que nada, que muchísimas gracias, en serio. Y cualquier cosilla, pues sabéis dónde encontrarme. Y nada más, no sé. Gracias a ti, José. Gracias a ti, eres un crack. Muchas gracias, José.